La Iglesia Evangélica Pentecostal Palabra de Verdad le acerca a usted y su familia la Palabra de Dios. Dios nos bendiga. Nuevamente estamos juntos para compartir Palabra de Dios. Hay una de las cosas importantes en la vida del ser humano: conocer de su existencia, conocer de la vida, conocer su final. Y es importante también entonces esta preparación que necesita nuestra vida para ese final que nos espera a todos. Un día tenemos que dejar este mundo y es importante saber a dónde irá nuestra vida. Por eso en este día quisiera compartir Palabra de Dios, que se encuentra en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 6. Escuche bien lo que Dios dice, que a través de todo el tiempo deseó Dios que las personas que enseñan las cosas que son de Dios, Dios desea que sea lo correcto, lo verdadero. Por este motivo tenemos muchas religiones, por este motivo, por causa de las enseñanzas, tenemos secta, tenemos herejía. Tenemos mucha manera de enseñar que tienen los hombres que han tomado este trabajo de enseñar a las personas las cosas de Dios. Y dijo el apóstol Pablo por el Espíritu Santo de Dios a Timoteo, un siervo de Dios que estaba siendo preparado por el apóstol Pablo en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Importante, ¿no? Importante lo que dice el apóstol Pablo: si esto enseña. Quería decir que la manera de enseñar y el contenido de la enseñanza, si era correcto conforme a la verdad de Dios, sería, dice Pablo, un buen siervo de Dios, un buen ministro que puede guiar a otra persona, ¿no es cierto?, al camino verdadero de la edificación de las personas en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos preparar nuestra vida para ese final que nos espera a todo ser humano. ¿A dónde terminará? ¿A dónde será la eternidad de nuestra vida? Entonces decía el apóstol Pablo: si esto enseña, si eres un siervo de Dios que enseña esto, vas a ser un buen ministro de Jesucristo. Entonces le decía cuál sería su preparación. Primero, dice Pablo, nutrido con la palabra de la fe. Quiso decir el apóstol Pablo que el siervo de Dios que enseña a otra persona debe ser una persona que esté fortalecido, que tenga realmente el conocimiento de la verdad de Dios y no los pensamientos y cosas de hombre o doctrina, enseñanza de hombre, sino que esté nutrido, que esté lleno, fortalecido de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, para poder enseñar la verdad. Porque qué triste sería si las enseñanzas que recibimos respecto a Dios realmente no tienen el contenido verdadero de lo que enseña Dios. Sería triste para nuestra vida, sería un tiempo perdido. Sería creer en algo que no existe, no es real. Sería esperar en algo que nunca va a suceder. Pero cuando realmente el siervo de Dios es formado en la palabra de Dios, está nutrido en la verdad, eso le dijo Pablo: un buen siervo de Dios primeramente está nutrido en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? El contenido de su vida, toda su formación es en la palabra, no en pensamiento de hombre, no en imaginación de hombre, no en palabras que puedan entusiasmar a las personas, pero no le dejan nada de fundamento. Entonces Pablo le decía que esté nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido.
La buena doctrina es enseñanza. La buena enseñanza que siguió el apóstol Pablo, la buena enseñanza que recibimos de Dios, la enseñanza de Dios está en este libro que se llama Biblia. Todo lo que está en este libro que se llama Biblia es la enseñanza de Dios para los hombres. Y la enseñanza de Dios es la doctrina de Dios. Y la doctrina de Dios es una sola. Ahora, el hombre puede enseñar de diferentes formas, pero la doctrina es una sola. No es que haya 2, 3, 4, 5 doctrinas de Dios, no. La doctrina es una sola, la manera de enseñar son muchas. Entonces Pablo le estaba diciendo, si Timoteo era una persona, un siervo de Dios, que estaba siendo preparado por Dios, estaba siendo nutrido en la palabra de Dios, entonces él podría enseñar bien lo que es la fe en Dios, lo que es creerle a Dios, lo que es esperar en Dios, lo que es conocer las promesas que Dios le dio al hombre, la esperanza que tiene de una vida eterna. Y luego todas las bendiciones que pueda recibir en esta vida terrena, en este tiempo terreno. Entonces dice el apóstol Pablo, las advertencias para que un siervo de Dios no sea mal preparado, no esté mal preparado. Entonces le decía Pablo, esa advertencia era, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. El apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, desecha, apártate. Si eres un siervo de Dios, apártate de las fábulas. Las fábulas quiere decir una representación o una narración de algo para encubrir, ¿no es cierto?, una verdad y que sea agradable para las personas, que sea deleitoso para la persona. Y usar eso, un siervo de Dios, usar fábulas, quiere decir usar elementos, usar cosas, ¿no es cierto?, para representar lo que es verdadero, pero está cometiendo un error, porque en esa representación está ocultando la verdad, usando cosas de ficción, irreal, irracional. Entonces Pablo le decía a Timoteo, desecha la fábula. Es como decir, cuando enseñas, le decía Pablo a Timoteo, no use otras cosas que no sea lo que está escrito en la palabra de Dios. Y cuando vas a hacer representación de algo, hazlo como lo hizo Jesús en parábola, de cosas reales. Entonces, qué importante esto para la preparación de un siervo de Dios, que sea buen ministro de la palabra de la fe. Dice el apóstol Pablo que al desechar esto, dice desecha fábulas profanas y de vieja. ¿Por qué fábulas profanas? Porque fábulas profanas que son aquellas cosas que podemos usar y que no representan nada de santidad, no representan nada de cosas santas. Y decía Pablo, de vieja, dice, y de vieja, ¿por qué? Toda esa manera de enseñar usando elementos, cosas, eso viene de tiempo antiguo, quiere decir de mucha edad. O que tal vez el tiempo, al pasar el tiempo, lo fue desgastando, lo fue haciendo mal a toda esa enseñanza. ¿Por qué? Porque no es real. Entonces Pablo le decía, desecha la fábula y de vieja, más preocúpate en la piedad. La preparación que deseaba Pablo que tenga un siervo de Dios era preocuparse en lo que es la piedad. La piedad quiere decir una persona que tiene sentimiento y la capacidad de amar, de tener amor, de compasión, de saber perdonar, de tener misericordia. Lo que enseña Dios. Lo que enseña Dios en la preparación de un siervo de Dios, de alguien que le sirve a Dios, de alguien que se pone como guía de otra persona. Pablo le decía, vas a ser un buen guía de otra persona, un buen siervo de Dios, va a ser un buen guía en las cosas de Dios, pero sí desecha estas cosas. No metas tu palabra, no metas tus pensamientos, le decía Pablo a Timoteo. No mezcle
con la enseñanza de Dios. Habla la palabra de Dios. Entonces le decía el apóstol Pablo, enseñándole a Timoteo, capítulo 4, versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, le decía Pablo, y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, ocúpate en estas cosas. Ocúpate en la verdad, ocúpate en la palabra de Dios. No te ocupes en hacer emocionar a las personas, en hacerle sentir que sea deleitoso, agradable lo que habla, lo que dice, sino ocúpate en lo que significa la verdad, en lo que significa la palabra de Dios, la doctrina de Dios, la enseñanza de Dios. No salga de eso, ocúpate en eso. ¿Para qué le decía el apóstol Pablo? Ocúpate en esta cosa y permanece en ella, no por un tiempo. ¿Sabe por qué? Porque por ahí los enseñadores, los guías, los pastores, ministros, siervos de Dios, queremos hacer como hacen los otros, como hacen algunas corrientes nuevas que aparecen. Entonces queremos imitar lo que otro hace. El apóstol Pablo decía, ocúpate en estas cosas, pero permanece en ellas. Que estés siempre en esto. No tomes cualquier corriente. No tomes cualquier manera o forma que quieran enseñar otras personas que no se preocupan en hablar la verdad, en enseñar la verdad, en darle fundamento verdadero a las personas de la palabra de Dios. Entonces Pablo le decía, ocúpate en estas cosas. Ocúpate en la palabra de Dios, ocúpate en lo que es correcto, en lo que es verdadero. ¿Para qué? Para enseñar bien. Porque lo triste sería, si enseño mal, me puede dañar a mí como puede dañar al que oye. Entonces dice el apóstol Pablo, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. El haber aprovechado el tiempo de la vida de ese siervo de Dios, del siervo de Dios, el haber aprovechado el conocer la verdad, el haber aprovechado el conocer los beneficios de la verdad, para que este aprovechamiento, decía el apóstol Pablo, se note, sea manifiesto a todos. Es como decir, si yo aproveché el conocimiento de la verdad para cambiar mi vida, para transformar mi vida, debo enseñar ese aprovechamiento, que se note en las personas. Si digo que Dios cambia, mi vida tiene que tener testimonio de haber cambiado. Si digo que en Cristo Jesús Dios hace personas mansos y humildes, entonces yo tengo que tener mansedumbre y tengo que tener humildad. Por eso la Escritura dice, aquel que dice ser cristiano, dice debe andar como Cristo anduvo. Por lo tanto, le decía el apóstol Pablo a Timoteo, todo lo que vos aprovechaste, Timoteo, de la palabra de Dios, que se note en tu vida, que tenga cambios, realmente la diferencia de lo que era tu vida antes de conocer a Cristo, que no tenías la verdad, y ahora sí tienes la verdad y por la verdad aprovechaste tantas cosas, tus beneficios personales, tal vez de ser sano, de ser libre, ser transformado, de ser bendecido, ser prosperado, que se note, que las personas puedan ver. Y dice el apóstol Pablo, porque ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué quiere decir? Aprovechar, le decía Pablo, aprovecha. Ten cuidado de tu persona, ten cuidado de tu testimonio, ten cuidado de lo que eres hoy delante de Dios. Es lo que vas a representar delante de las personas, porque si las personas te oyen lo que vos predicás, le decía a Pablo a Timoteo, va a ser beneficioso para vos
y para las personas que te oyen, los beneficios que recibiste de Dios de haber entendido la salvación de tu alma y le enseñaste con el testimonio de la fe, de creer por cuál te guardas, guarda tu testimonio, te cuidas. Entonces dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué importante, ¿no? Encontrar a alguien que nos guíe correctamente en la verdad de Dios. Dios les bendiga muchísimo y esperamos tener un nuevo encuentro con ustedes. Dios les bendiga. Hasta la próxima. La palabra de Dios tiene poder para transformar su vida. Lo invitamos a los cultos. Miércoles y viernes, 15 y 20 horas. Sábados, 15 y 19:30 horas. Domingos, 19:30 horas. Iglesia Palabra de Verdad. Roque Sáenz Peña 990, esquina Poggio.